Muy buenos días, queridos alumnos, tengan todos ustedes. Bien, pues le doy la bienvenida a nuestra clase de redacción, la última clase del cuarto bimestre. Bueno, para lo cual te voy a pedir que estés atento a la explicación del tema. Y a continuación te voy a presentar la clase que vamos a tratar el día de hoy. Bien, nuestro tema del día de hoy es el uso de la Z, el uso de la H y el uso de la X. Tres consonantes importantes que vamos a estudiar el día de hoy: Z, H y X. Entonces vamos a ver primeramente el uso de la Z. Bien. Cada uso que vamos a estudiar el día de hoy de cada consonante, vamos a ver sus reglas ortográficas basadas también en algunos ejemplos para tener en cuenta de cómo se escribe su escritura y a la vez también en qué casos, ¿no? Escribimos. En esta parte vamos a ver las reglas sobre el uso de la Z. 1. Caso 1 en el uso de la Z. Se escriben con Z los sustantivos abstractos y también algunos concretos que terminan en es, esa y ansa. Que terminan, ¿ya? No dice ahí que empiezan, sino que terminan en es, esa y ansa. Excepto las palabras gansa, que es con S, mansa con S, cansa con S, descansa con S. ¿Ya? Entonces en ese caso no se escriben con Z. Entonces tenemos los ejemplos. Escasez con Z, ¿no? Ahí está EZ. Tristeza, EZA. Mudanza, termina en ansa con Z. Balanza, termina en ansa con Z. Entonces se está aplicando lo que la regla ortográfica nos dice, ¿no? Terminados en E, Z, o esa con Z, o ansa, se escriben con Z. Bien. Segundo caso. Las palabras que terminan en sufijos aso y asa. Sufijos, aso y asa, que expresan aumentativo o golpe fuerte con algo. O sea, en el caso de los aumentativos vamos a utilizar aso, asa, pero con Z. Entonces, por ejemplo, de gato o de gata, gataza. De perra, perra, o de perro, perrazo, ¿no? Perro, perrazo. De escoba, escobazo. De zapato, zapatazo. ¿Ya? Entonces, en aumentativos escribimos la palabra aso o asa con Z. Tercer caso. Se escriben con Z el modo imperativo singular del verbo hacer. El modo imperativo singular del verbo hacer. Por ejemplo, la palabra dice, haz la tarea. La palabra haz es con Z, porque viene del verbo hacer. Haz lo que te diga, ¿no? Del verbo hacer también. Entonces, cuando viene del verbo hacer, se escribe con Z la palabra. Haz. Bien, ya hemos visto lo que es la consonante Z. Ahora vamos a ver la otra consonante que viene a ser la H. El uso de H. Las reglas ortográficas para el uso de H es: primera regla, se escriben delante los diptongos ya, ye, we, wi. ¿Ya? Entonces H se escribe delante de estos diptongos. Ya saben que los diptongos es la unión de vocal abierta y cerrada. O cerrada y abierta. Las cerradas son I, U y las abiertas A, E, O. Pero en este caso está mencionando ya, ye, we, wi.
Entonces, como ejemplo tenemos hielo, se escribe con H. Huidizo, se escribe con H. Huelga, con H. Hiato, con H. Puede ser huida, puede ser hueco, hueso, todo con H, ¿sí? Porque van los diptongos ia, ie, ¿no? Hue también, hueco. ¿Ya? Entonces, tengamos presente los casos del uso del H. Número 2. Se escriben las palabras que indican en ¿ya? Que empiezan con con H, con M al final. Por ejemplo, húmedo, ahí te inicia con húmedo, humildad, humareda, humor, ¿no? Humano, humanitario, y así puede haber muchos más, ¿sí? Tercer caso del uso de la H. Se escriben todas las formas verbales del verbo haber y el verbo hacer. Se escriben con H todas las formas verbales del verbo haber y el verbo hacer. Hubo, hago, hubo, había, habrá. ¿Sí? Hubo, había, habrá viene del verbo haber. Y del verbo hacer, hago, hizo, hecho. Hago, hizo, hecho. Entonces ahí tenemos nosotros el tercer caso en el uso de la H. Bien, vamos a pasar ahora con el uso de la X. Se escribe con X en los siguientes casos. Tenemos el primer caso, las palabras que se inician con exu. EXU, ¿ya? Exu. Por ejemplo, tenemos exuberante, exultar, exudar, ¿no? Ahí tenemos palabras que están con exu. También se escriben con X delante de las palabras pre, pri y pro. Por ejemplo, expresivo, ahí se escribe con X, antes de pre, delante de predis. Expropiar, delante de pro. Exprimir, delante de pri. Expresión, delante de pre también, la X. Entonces, delante de pre, pri o pro, se escribe con X. Bien, ese es el segundo caso. El tercer caso en uso de la X es las palabras que comienzan por ex pero con H. Tenemos exhalar, exhibir, exhorto, exhortar también puede ser, exhaustivo, exhumación, y así nos encontramos con varias palabras que están con EXH, ¿ya? EXH. Entonces se escribe con X en estos casos. Muy bien. Vamos a pasar ahora en la parte de la retroalimentación para poder afianzar con los ejercicios del libro nuestro aprendizaje del día de hoy.